Bienvenidas a este vivo sobre atragantamiento. Es uno de los temas más conflictivos que nos da mucho miedo a la hora de iniciar la alimentación complementaria y por eso quiero hacer énfasis en la importancia y en cuidados que debemos tener para que esto no pase y si es un miedo real o no. Me presento, me llamo Raquel Villegas, soy dietista, nutricionista y estoy especializada en alimentación materno-infantil. Acompaño a familias en diferentes etapas de la vida y tanto desde el embarazo, lactancia, alimentación complementaria, así como en etapas posteriores donde hay selectividad alimentaria y algunas cositas más. Hoy quiero hablarles un poquito de este tema que es tan importante porque creo que hay muchos malos entendidos con el tema del atragantamiento y la seguridad en la alimentación infantil. Veo que se van sumando, bienvenidas. Ya saben que tengo mi curso Hora de Comer. Mañana es el último día para que se puedan inscribir si desean seguir ese camino mucho más tranquilo y seguro. Lo único que deben hacer es ir a la frase azul que está en mi descripción y sumarse. Ahí voy a hablar de esto, pero mucho más desglosado, con muchas más herramientas y de otras muchas cosas que también van a garantizar la seguridad de tu bebé en lo largo de toda la alimentación complementaria, pero también mucho más allá. Y ahora vamos con ese pequeño fallo que solemos tener con el tema del atragantamiento, y es que pensamos que solo debemos formarnos o solo debemos obtener información cuando queremos practicar baby-led weaning. Y claro, sí, puede ser que uno piense, bueno, el puré es semilíquido, es fácil de tragar y no tengo que aprender absolutamente nada para darlo porque en realidad es seguro de por sí, ¿no? Van a tratarlo como si fuese esa leche materna, van a tragarlo directamente y no hay riesgo de atragantamiento. Pero si yo a mi bebé de 6 meses le ofrezco un pedazo grande, entonces ahí sí puede ser que trague un pedazo muy grande y que sea atragante. Eso es como la deducción que hacemos todos cuando nos falta información, ¿sí? Y les quiero dar un poquito de visión un poco más amplia. Porque sí, es cierto que el miedo está y es inherente a la maternidad, ¿no? Tenemos miedo desde que nos convertimos en mamás y en papás. O no sé si les ha pasado, a mí me pasó, me abrumó ese miedo. De hecho, había momentos que no sabía ni cómo podía seguir respirando. Y le decía al papá de mis hijas, tipo, no sé si esto va a ser así de intenso siempre o en algún momento voy a poderlo sostener desde otro lugar, pero ya les digo que sí, se aprende y se sostiene desde otro lugar. Pero bueno, ese miedo es un indicativo de que es una experiencia nueva y el miedo es el mejor aliado para buscar recursos de seguridad. Sí, cuando nosotros tenemos miedo, normalmente es porque sentimos una amenaza y entonces buscamos recursos para solventar esa amenaza. Así que no lo veo nada como nada negativo, todo lo contrario. Esas alarmas que se nos activan de forma natural son buenísimas para poder motivarnos, empezar a buscar herramientas para poder acompañar mejor a nuestros hijos. Por eso creo que las familias que hacen BLW generan bastante más conciencia que las familias que hacen purés. No todas, por supuesto. Esto es una generalización, ¿sí? Pero a veces las familias que hacen purés, o a mí me pasó cuando yo di purés, pensaba que ese miedo estaba solucionado. La realidad es que estaba emparchado. Porque sí, me sentía sumamente segura mientras ofrecía a mi primera hija esos purés, porque sabía que no había riesgo de atragantamiento, pero hubo un momento, un clic que me hizo sentir terror. Ya no era miedo, era terror, porque había postergado los recursos. Ese clic fue cuando me dijeron,
mamá, espabila, tenés que cambiar texturas ya, urgente, porque va a tener problemas a la hora de tragar, no está aprendiendo, no va a poder desarrollarlo bien. Y ahí colapsé, porque claramente tenía que hacerlo rápido y no sabía cómo, y el miedo nunca se había solucionado porque nunca busqué los recursos, simplemente los había postergado o echado para más adelante. Discúlpenme. La tos dio paso en los moquitos, así que en eso seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros hacemos purés tenemos esa falsa seguridad de que va todo bien, pero hay un punto de quiebre, y ya les digo cuándo es, o cuándo debería estar siendo para que no tuviésemos repercusiones negativas, y es entre los 9 y los 10 meses tenemos que urgentemente hacer transición de texturas. A los 10 meses deberían estar comiendo la comida en el formato familiar seguro. Bien, y ahí vuelve a retomar la importancia todo lo que es el entorno seguro, la presentación segura de alimentos, porque el riesgo de atragantamiento sigue estando. ¿Sí? Entonces, si no lo has aprendido a los 6 meses, lo vas a tener que aprender a los 9 meses, sí o sí. Porque si no, lo que nos pasa es que cuando nuestro peque cumple un añito, le damos el cuartito de manzana. Y ahí pensamos que lo estamos haciendo bárbaro y en realidad la volvemos a embarrar, ¿sí? Les hice una encuesta por historias de Instagram en la que les preguntaba hasta cuándo era el riesgo de atragantamiento. Habían 3 opciones. La primera opción era de 6 meses a 1 año. La segunda opción era de 6 meses a 2 años. Y la tercera opción era de 6 meses a 5 o 6 años. Muchas contestaron correctamente y yo sé que me siguen y que había muchas de las mamis de Hora de Comer votando por ahí, sí, de mi curso, porque ellas lo tienen así re claro. Pero había un 42% sumado con 2 respuestas erróneas. ¿Por qué? Pues porque la alimentación segura va mucho más allá de lo que es el año o los 2 años. El riesgo de atragantamiento, estadísticamente hablando, y por supuesto esto depende de cada país y en general en Uruguay no hay tantas estadísticas, bien, suele suceder hasta los 5 años, dependiendo del tipo de alimento que sea el que causa el riesgo. Bien, la realidad es que el principal riesgo de atragantamiento son juguetes mal adaptados, o utensilios, o pilas, o legumbres secas, o botones, o cualquier cosita que encuentren en el entorno que les haga gracia metérselo por la nariz o por tragárselo para ver qué tal, ¿sí? Esto puede pasar. De hecho, es de los principales motivos. Pero cuando registramos el atragantamiento por alimentos, ¿sí? Vemos que no es nada despreciable la cantidad de peques de 5 años que se atragantan. Bien. ¿Con qué? Pues, bueno, el número 1, en el alto del podio, están los caramelos. Luego tenemos otros alimentos, como por ejemplo los panchos. Y luego tenemos alimentos que son fácilmente proyectables de forma esférica, como por ejemplo el maní, bien, y también el pop. Entonces, mis peques se van escuchando por detrás, creo. Entonces, sí que es importante saber que dependiendo de muchas cosas, el riesgo sí sigue estando, y por eso es importantísimo saber cómo presentar los alimentos para que sea una presentación segura y hacerlo de la mejor manera. Bien. Claramente podríamos solucionarlo evitando los alimentos, ¿sí? Esto es un básico. Y yo te diría, bueno, evitar un pancho,
podemos evitarlo, evitar unos caramelos, podemos evitarlos, pero ¿qué necesidad hay de evitar, por ejemplo, el maní o una almendra? ¿No? En realidad es un alimento que se puede ofrecer en una presentación correcta desde los 6 meses y es muy nutritivo porque aporta un montón de grasas saludables, aporta proteína, aporta grasa, aporta vitaminas y minerales que son de interés. Por ejemplo, aportan calcio, la almendra, pueden tener algo de zinc. Es un alimento nutritivo de alto valor calórico, justo que es lo que precisan nuestros bebés con 6 meses. Entonces puede ser una excelente opción. Y porque tengan riesgo de atragantamiento, no tienen por qué irse. Bien, se pueden quedar. Pero, obvio, solo se pueden dar en un formato seguro. Por ejemplo, ¿sí? Si el conflicto es la forma o la dureza, lo podemos dar en una versión crema de maní. Bien, siempre untada en un pan. O lo podemos dar procesado como parte de unas galletitas. Eso sería una forma segura para poder ofrecer ese alimento en concreto, ¿sí? Para que nuestro bebé lo pueda comer sin ningún tipo de riesgo y se pueda estar nutriendo y favoreciendo de ese alimento que es tan completo en realidad. Bien, como este ejemplo hay un montón que es importante chequear en base a la textura, a la fuerza de la mandíbula de nuestro bebé, a las piezas dentales que tiene y todo eso. Entonces se debe como chequear o revisar. Bien. No sé si les ha servido esto, porque o si lo han sentido o si votaron que era hasta los 2 años o no, o votaron más o menos. Me encantaría tener su feedback. Y de mientras, les quiero hacer una pregunta. Es una pregunta que necesito que me contesten. Puede ser con algo genérico tipo mucho, nada, sí. Pero me gustaría saber cuánto invierten en su seguridad o en la seguridad de su familia a través de diferentes métodos. Por ejemplo, en rejas para la casa, en un seguro, en una alarma, ¿sí? En todas esas cosas, ¿cuánto invierten? ¿Suelen invertir? ¿Lo consideran necesario tener, por ejemplo, una puerta que cierre bien con doble cerradura para estar seguros? O bueno, las rejas, ¿no? Yo vi que después de la pandemia hubo un boom de enrejados perimetrales alrededor de muchas de las casas de donde yo vivía que hasta ese momento no habían tenido. Y creo que eso es algo como bastante habitual, que nosotros invertamos en esa seguridad. No sé, porfis. Me hacen el favor de contestar si invierten en seguridad o no. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo creo que esto es una inversión más. Invertir en la seguridad alimentaria de nuestro bebé, tener la información para poder acompañar a nuestro bebé. Mucho me ponen por ahí, gracias Tati. Bien, es una inversión, sí, bastante bien. Invertir en la seguridad alimentaria de nuestro bebé es sin duda una inversión. Bien, por acá me pone, en mi caso poco porque vivo en un apartamento seguro. Bien, pero en realidad ahí la inversión la hiciste al inicio, que fue elegir ese apartamento seguro, que seguramente que por las características de seguridad fue más caro. Sí, cuando tenemos la persona que controla quién entra y quién sale, o el portero automático con diferentes puertas, ese dispositivo de seguridad encarece la vivienda porque te ofrece más seguridad. Sí. Entonces, todo eso son inversiones en seguridad que hacemos en nuestra diaria, que tenemos normalizadas. De cuánto invertimos o no en seguridad, ¿no? De cómo en nuestra diaria como adultos tenemos como toda esa sensación
¿no? De normalidad a la hora de invertir en seguridad de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro auto. Compramos un seguro, ponemos rejas, invertimos en un apartamento que es más seguro. Hacemos todo, ¿no? En base a conseguir esa seguridad. Y a veces nos cuesta enganchar como el concepto de llevarlo un paso más allá. Pasos que para mí, con el conocimiento que tengo hoy, son como básicos en el pensar en la seguridad, por ejemplo, a la hora de iniciar la alimentación complementaria, ¿no? De pensar en formarnos para poder tener ese camino seguro. Esto parece como un poco distante, pero si lo hacemos en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Desde mirar qué sillita del auto es más segura para nuestro bebé, de mirar qué auto es más seguro para nuestra familia, o de comprar una puerta que es más segura para poder cerrar bien nuestra casa. Todo eso lo hacemos como un obvio, ¿sí? Pero a veces nos cuesta poder llevar esa seguridad a otro concepto que es la alimentación complementaria. En un estudio en Chile se vio que el grosso de las familias que hacían baby-led weaning lo hacían de forma incorrecta porque más del 80% sacaba la información de Internet. Y sí, Internet es un lugar maravilloso, Internet da mucha información gratuita que sirve para muchas personas, pero que en algunos casos no es. ¿Sí? No es porque se tiene que personalizar, porque lo ideal sería que ese profesional de la salud estuviese del otro lado. Y además también es importante porque al buscar la información a veces nos saltamos pedazos de la información que no encontramos y que tampoco echamos de menos porque no sabemos que existen, ¿sí? Y eso hace que diese un resultado un poco catastrófico, y es que muchas de las familias daban alimentos antes de los 2 años en versiones que podían llegar a ser peligrosas y en versiones que no eran interesantes a nivel nutricional a sus bebés. Obvio, esto cambiaba cuando esas personas habían sido asesoradas por un profesional de la salud. Esto no sucedía. Bien, entonces, ¿cuánto inviertes anualmente en seguros, en la seguridad de tu familia y de tu casa? ¿Y cuánto estarías dispuesto a invertir, ¿no? en la alimentación complementaria segura? Bien hecha, que no es solamente esa alimentación complementaria, ¿no? Es mucho más. Es el inicio de un camino, el inicio de la alimentación. Por eso, yo te quiero invitar a formar parte de esta 5ª edición de Hora de Comer. Porque para mí es un mapa, es una guía, es un lugar que te permite garantizar esa seguridad. Esa seguridad que implica mucho más, porque ya hemos visto que los alimentos seguros no son seguros solo hasta los 2 meses o 5 meses. No, en realidad ya sabemos que ahí no comen, ahí beben teta o preparado lácteo, pero sí que en la encuesta salió que muchas familias decían que eran seguros hasta el año y a partir del año podían comer de todo, en cualquier formato. Otras familias dijeron que eran hasta los 2 años. Las recomendaciones oficiales de la Asociación Española de Pediatría es mínimo hasta los 3, la de Reino Unido es hasta los 5 años, ¿sí? Y se están planteando unificar criterios que sean hasta los 5. Por lo tanto, el aprendizaje que hagas ahora, en esta etapa de alimentación complementaria, te va a servir mínimo hasta los 5 años, y en realidad con todos los aprendizajes que tiene Hora de Comer les va a quedar un camino hermoso y seguro durante mucho más tiempo. Porque otra de las cosas que hablo en ese curso es de la inocuidad alimentaria, y esa también es importantísimo porque donde más toxoinfecciones alimentarias hay son en pequeños menores de 6 años. Y en mi curso te doy todas las herramientas para que sea seguro y que puedan elaborar y
tener en la heladera, en el freezer, tal cual debe ser. En total, este curso son 6 meses. Ay, luego te contesto, Fabi, el tema del pan. De hecho, en mis historias destacadas tienen panes saludables que pueden ofrecer a bebés. En mi curso Hora de Comer, sí, tienen 7 módulos por los cuales transitamos desde lactancia, alimentación segura, evitar atragantamiento, tienen un curso de primeros auxilios también, tienen el tercer módulo, habla de todo lo que es el inicio de la alimentación complementaria, con qué empezar, qué seguir ofreciendo, el paso marcado, porque si lo quieren pueden seguir planificaciones que yo he hecho contando los aportes nutricionales de ese bebé, ¿sí? Y todo lo que necesita completar a través de la alimentación complementaria para que les resulte mucho más fácil. Y luego también tienen todo el material resumido en versión PDF para que puedan descargárselo y les quede para siempre, donde incluyen recetarios, tienen mi biblioteca personalizada con un montón de material anexo. También tienen 11 masterclass, incluida una de pan integral para bebés de Jacinta Luna. Y también, por supuesto, la guinda de la torta para mí es el grupo de Telegram. En ese grupo de Telegram me van a tener a mí del otro lado para ir personalizando a lo que es su familia, a lo que son sus necesidades en cada paso. Me envían mensajito a la comunidad y ahí les voy a ir contestando para darles la mejor opción, para probar diferentes estrategias, porque a veces el genérico tampoco sirve, ¿sí? Por eso para mí es tan importante, porque en este curso que dura 6 meses, me tienen a mí 6 meses del otro lado constantemente echándoles una mano, dándoles recursos que les sirvan de forma personalizada. Si se quieren sumar, es tan sencillo como ir a la frase azul que está en mi descripción, pulsar ahí y les va a llevar a mi página web y pueden hacer el pago hasta en 12 cuotas sin intereses a través de Mercado Pago o por transferencia bancaria tanto en dólares como en pesos. El precio es de 274 dólares y capaz que suena así como wow, pero ¿qué te digo si tú lo financias a 12 meses sin intereses a través de Mercado Pago, por ejemplo? Te quedaría a un costo de 30 pesos por día. Eso es lo que estarías pagando por un camino seguro en la alimentación durante la primera infancia de tu hijo. 30 pesos por día no te sale ni un tomate. Esa es la realidad y van a tener ese camino con sostén, con tribu, con ayuda constante, con tips de cocina, con apoyo para ver en su caso en concreto el cómo seguir, ¿sí? Y creo que eso es una muy buena inversión en seguridad. Nosotros que invertimos en seguridad constantemente sin darnos cuenta, ¿sí? Poderlo hacer de una forma más consciente en algo que es tan importante y básico como la alimentación infantil. Me gustaría, si tienen alguna duda, que obvio me la hagan llegar. Por acá vi una... hola Raquel, llegué, seguís muy resfriada, pobrecita, espero que tu peque esté mejor. Sí, Leti, mi peque está mejor, ella está bárbara, yo sigo resfriada, ahora con mocos, pero por lo menos la tos se fue. Así que bueno, supongo que vamos transitando los diferentes pasos. Bien, ¿cómo es el curso de primeros auxilios? Es una masterclass de unas 2 horas hecha por anidar.ui, sí, que es una licenciada en enfermería, especialista en lactancia y en bebés, que da una clase súper completa con todos los tips de primeros auxilios y además
En ese módulo 2, donde está el tema de seguridad, y yo te voy a explicar todos los pasos correctos para generar tanto el entorno como explicarte qué es lo que vas a ver para que seas consciente, para que seas consciente de cada paso, ¿sí? Porque uno de los fallos más importantes es que no sabemos qué es lo que estamos viendo. Entonces, a veces vemos algo que asociamos directamente con un atragantamiento o con que se está ahogando y realmente no lo es. Entonces yo también a través de diferentes videos te voy a dar la explicación fisiológica para que la puedas entender bien y quede acá como integrado. Te voy a dar un montón de tips que a mí me sirvieron y que a otras muchas familias también, sobre el qué hacer, cómo acompañar, cómo generar esa seguridad, bien, para que cuando pase ese inicio de la alimentación complementaria lo puedan hacer desde el disfrute y no desde el miedo constante, bien. Por supuesto, en el módulo 3 explico todo lo que son los cortes seguros, van a tener una guía de cortes seguros, van a tener también videos de cortes seguros. En el módulo 4, que es de cocina, de grupos de alimentos, de cómo incorporar ciertos nutrientes a través de los alimentos, de cómo también incorporar, por ejemplo, no sé, la típica legumbre que no sea en un guiso. ¿Sí? Darles alternativas para que lo puedan poner en práctica en casa y que también se vean beneficiados todos, ¿sí? Ahí también les doy recetas seguras y adaptadas para vuestro bebé, pero que sirven para toda la familia, porque la realidad es que son muy ricas. En el módulo 5, yo siempre digo que es como una segunda parte, está destinado a bebés que son un pelín más grandes, que tienen alrededor de 9 meses. Esos bebés que empiezan ya a comer en otro formato diferente, o los que hacen transición de purés a trocitos, está contemplado en ese módulo. En el módulo 6 hablo del entorno, más como un conciliar la vida con bebé al entorno habitual, ¿no? Salidas, vianditas, un poquito de todo eso, de higiene alimentaria, de cómo manipular esos alimentos con seguridad. En el módulo 7 es de alimentación familiar, ¿sí? Porque tarde o temprano nuestro bebé va a acabar comiendo igual que comemos nosotros. Entonces te explico cómo a partir del año conseguir esa adaptación a la mesa familiar. Y ahí sería como el completo de ese primer año completo que va a cubrir este curso de Hora de Comer. Saben que es clases pregrabadas online que van a tener para ver cuando quieran, en el horario que quieran. No, la idea es no tener que coordinar porque somos muchas familias normalmente, entonces cuesta, ¿sí? Por eso son videitos cortos que pueden ver en cualquier momento del día a su ritmo. Y luego, si tienen dudas, lo pueden dejar en el grupito de Telegram, que esto ayuda a que esté todo bien ordenadito. Entonces yo les voy a generar como un espacio de dudas del primer módulo, del segundo, espacio para interactuar entre familias, y así es mucho más práctico, no tienen spam, simplemente van y chequean en cada entrada y ahí pueden ver. Y es mucho más sencillo de seguir sin sentirte abrumada, que es lo que me pasó en el primer Hora de Comer, que era por grupo de WhatsApp, que claro, encontrabas 100 mensajes y a veces era jaja o uy y tenías que ir como chequeando mucha actividad. Entonces, para que eso se solucione y a las mamás puérperas se les facilite la interacción, fui a Telegram con esta finalidad del orden, para que fuese muchísimo más fácil poder tanto interactuar como encontrar las familias, ¿no?, que tenían las mismas dudas que uno. La única mala noticia de todo esto es que cierro inscripciones mañana. Mañana es el último día de las inscripciones de Hora de Comer de esta quinta edición y no va a haber otra en bastantes meses.
La próxima será a finales de año. Y en esta edición la idea es, bueno, tener como siempre una fecha de inicio de inscripciones y una fecha de fin para generar un grupo sólido de participantes, porque ya les digo que esa tribu de Telegram vale oro, porque luego encontrás amigas, encontrás mamás que están en la misma. Al final acaban hablando de marcas de zapatos para bebés, o de champús, o de, no sé, gastroenterólogos que le llevaron bien a su bebé. Entonces es un lugar hermoso de conectar con personas que están afín a un tipo de crianza o un tipo de ideas, ¿no? Que suelen coincidir mucho más que en el entorno habitual. Entonces te sentís como mucho más contenida, mucho menos loca, ni que hablar, y con un montón de amigas que acaban siendo a raíz de ese grupo. Por eso mismo te invito a sumarte en esa frase azul que está en mi descripción. La voy a dejar también por historias. Y si querés, recuerda que solamente es hasta mañana. Financiándolo con Mercado Pago Uruguay te queda por 30 pesos por día. Ese es el valor de este curso, el valor que vas a estar invirtiendo en la seguridad de tu bebé, no solo ahora, sino en un camino mucho más largo que es la alimentación segura para siempre. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a las que se han sumado. Espero que les haya quedado así como un poquito más claro todos los matices de esos miedos que nos vienen con el tema del atragantamiento, la importancia de buscar alternativas para ofrecer los alimentos que sí son seguros nutricionalmente, bien, que son nutritivos para poderlos incorporar desde el inicio de la alimentación complementaria. Y espero verte en Hora de Comer, quinta edición. Ya sabes que si te interesa, vas a la frase azul, pulsás y estás dentro, pero solo hasta mañana. Nos vemos prontito. Chao.